En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. Dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Señoras y señores, desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, les saludamos a este grupo de periodistas de Cuartillas Radio en la emisión número 430. Les acompañamos Zoila Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra. Les invitamos a escuchar nuestra primera sección. Editorial. El editorial con nuestro presidente del CIPA, doctor Asael Carvajal Martínez. Al celebrar el Día del Idioma, podemos hablar de la palabra como parte de los derechos humanos. La vida tiene en la palabra el gran soporte para permitirnos establecer relaciones con los demás. Por ella podemos expresar nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros acuerdos, nuestros desacuerdos, nuestros proyectos, nuestra concepción sobre el sentido de la existencia del ser humano, y en general a conocer los mensajes, las características que tiene cada uno, entre ellas los distintos contenidos. En fin, podríamos entendernos bastante para hablar sobre la palabra como instrumento de vínculo de un ser con el otro y del otro con los demás, a formar grandes grupos sociales, los cuales se unen alrededor del principio que compartimos entre sí. La historia de la humanidad ha tenido en la palabra una fuente trascendental para escribir y documentar sus acontecimientos. Gracias a ella se han rescatado grandes aportes que benefician a la humanidad y por ella conservamos el patrimonio de los seres que han contribuido con sus ideas a recrear cada momento de la sociedad. Es mucho lo que puede escribir sobre el valioso instrumento de comunicación porque la palabra está ligada a las distintas manifestaciones de la humanidad. Por eso es también bastante lo que se puede decir de la palabra y su relación con el ejercicio del derecho y de libertades, ya que ella es el medio para manifestar, para explicarnos, para darnos a conocer. Igualmente la palabra tiene relación con el poder. Según su ideología, la utilizará para dirigirse a los gobernados y convencerlos de que las autoridades están actuando de acuerdo con los fundamentos que rigen el poder que ellos detentan y que ejercen en nombre de la comunidad. Igualmente la palabra es el instrumento esencial del trabajo de los periodistas, de los comunicadores y del contenido de los medios de comunicación. Por consiguiente, cada vez podríamos seguir agregando más conexiones de la palabra para concluir que ella es esencial en la vida diaria de todos los seres humanos. En nuestro caso, debemos decir que la palabra es la concreción de la libertad de expresión y esta es un derecho humano. De la forma como la usemos dependerá su eficacia, entendido en un sentido positivo, o por el contrario, en un sentido negativo puede producir conflictos cuando el diálogo y el debate carecen de argumentación y en consecuencia de razonabilidad para poder convencer al otro o al menos hacerle entender el mensaje que uno, aunque no lo comparta con uno, porque en la sociedad democrática el empleo de la palabra en lugar de las armas es un mandato imperativo que todos debemos acatar y defender si de verdad queremos aportar así, sea en una mínima parte, para hacer algo proceso que tanto necesitamos en Colombia como es el proceso de la paz. Por eso confiamos en que al usar adecuadamente la palabra como parte esencial de los derechos humanos, lograremos dar pasos, ojalá muy grandes, para encaminarlos hacia la paz tan anhelada, tan acariciada, tan lejana y tan difícil y tan esquiva en nuestro medio. Igualmente tenemos que lamentar la muerte del colega Humberto Echeverría Upegui, un hombre de radio, de periodismo y de muchos aportes a la radio en Colombia y al periodismo. Por tanto, lamentamos su deceso porque constituye una pérdida bastante irreparable para los colegas en el campo periodístico. Pasa a su tumba y unos mensajes de condolencia a su querida familia. Agradecemos a los oyentes de
Cuartillas, estar siempre atentos a nuestros comentarios semanales, que es una forma de contribuir al ejercicio de la libertad de expresión y del ejercicio de la palabra, y sobre todo porque el CIPA tiene un gran compromiso con la sociedad democrática desde la perspectiva del derecho a la información. Muchas gracias de nuevo y nos escucharemos la próxima semana. Que estén muy bien. Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA, 59 años. Estás escuchando Cuartillas Radio. Yo soy periodista. Estoy con la comunidad. Todos los días. A toda hora. En todas partes. En las tragedias. Y en las celebraciones. Con quienes gozan. Y con quienes sufren. Soy periodista. Siempre estoy con la comunidad. Mi comunidad. Cuenta conmigo. Federación Colombiana de Periodistas, FECOLPER. Periodista invitada. La invitada en el día de hoy a Cuartillas Radio es Lorena Carolina Quintana Balaguera. Ella es comunicadora social, periodista, egresada de la Universidad Los Libertadores. Me acompaña en el día de hoy la comunicadora social, periodista Zoila Isabel Carvajal Almario. Un cordial saludo, Abraham, a nuestros oyentes de Cuartillas Radio y muy especialmente a nuestra invitada del día de hoy, Lorena. Bienvenida a Cuartillas Radio. Cordial saludo, Zoila y Abraham, y por supuesto a todos los oyentes que en este momento se conectan con este importante programa, especialmente en el departamento de Antioquia. Lorena, ¿por qué eligió estudiar comunicación social y periodismo? Bueno, desde que estaba en el colegio me ha gustado, o he querido más bien, ser la voz de esas personas que en muchas ocasiones necesitan una ayuda, necesitan una mano amiga y no tienen de pronto esos medios o esa conexión con quienes podrían ayudarlos. En el caso, digamos, más obvio, es el tema de los gobiernos que siempre he considerado necesitan tener ese puente con sus comunidades para trabajar para lo cual ellos son elegidos. Entonces, siempre me ha gustado mucho esa parte social, estar de parte de la gente, conocer realidades, porque uno cree que sabe el tema, que sabe cómo es la situación en nuestro país, pero cuando sale a campo se da cuenta que la situación es muy distinta. Desde que estaba en el bachillerato, digamos que tenía algunos compañeros con quienes me unía para pelear por muchas cosas que considerábamos no eran adecuadas o no tenían razón de ser, por llamarlo de alguna manera, en el colegio. Obviamente nos ganamos muchos problemas con los directivos del colegio, nos ganamos muchos señalamientos, incluso les cuento que para finalizar mi bachillerato, los profesores me llamaban la revolucionaria, y no porque peleara por pelear. De hecho, pues tampoco estoy de acuerdo con las maneras o con las vías de hecho para exigir, pero simplemente, pues se dice, ¿no? Con uno con la voz, con el diálogo se puede llegar a acuerdos. Entonces, en el colegio, digamos que ese era mi trasegar. Puse en mi mente muchas posibilidades para estudiar, una de ellas la psicología. En algún momento también quise trabajar con los animales, entonces también pensé en veterinaria, pero al salir, o ya a punto de salir de 11 en mi municipio, yo soy de Belén, Boyacá, cuando llego a salir de 11 decidí que no, definitivamente lo que me llamaba era la parte social, la parte de comunicación, estar más cerca de las comunidades. Me fui para Bogotá. Empecé estudiando locución y medios audiovisuales en el Colegio Superior de Comunicaciones. Digamos que como tanteando un poco el terreno, saber si realmente eso era a lo que me iba a dedicar. No quería, digamos, de lleno meterme a una carrera y de pronto arrepentirme. Eso era mucho dinero para mí que íbamos a perder. Entonces empecé por el Colegio Superior, hice 4 semestres. Salí de ahí siendo técnica en locución y medios audiovisuales y en producción de radio. Luego me metí en una corporación técnica donde hice periodismo electrónico. Allí me avalaron también algunas materias que había hecho en el Colegio Superior. Y finalmente en la Fundación Universitaria Los Libertadores me homologaron esos 6 semestres. Entonces hice 4, que realmente ya era toda la parte teórica, para poder graduarme como comunicadora social y periodismo. Eso fue
en el año más o menos 2009, cuando me gradué en la universidad. Yo era muy niña, debo decirle, yo salí egresada a los 20, 21 años, y ahí empecé a enfrentarme, digamos, al mundo. Bogotá para mí era un monstruo de ciudad, entonces me devolví para mi departamento y prácticamente he estado estos años ejerciendo el periodismo, pero desde la ciudad de Tula. Qué bueno, Lorena, esto que nos cuenta, pues, de cómo se fue encaminando por la comunicación y el periodismo, sobre todo en la defensa de aquellos que a veces no tienen la oportunidad, pues, de hablar, de difundir su pensamiento. Lorena, cuéntenos ahora cuál ha sido su experiencia en periodismo o en diferentes áreas de la comunicación en los que se ha desempeñado. Bueno, como les decía, llegué al departamento de Boyacá más o menos en el 2010. Empecé trabajando en un canal de televisión, ahí hacía todo lo que es, digamos, detrás de cámaras, el tema de edición, de producción, etcétera. Después me fui a trabajar en otro canal que tiene el departamento. Allí ya estaba yo frente a cámaras, ya haciendo, digamos, periodismo real. En ese momento quise aventurarme y resulté en Cimitarra, Santander. Allí hice radio, un noticiero de radio para la comunidad. Era un municipio, pues prácticamente Colombia lo conoce como uno de esos municipios difíciles por tema de la violencia, por tema social. Realmente hay un desorden, por llamarlo así, en las familias, en la gente. Digamos que era un pensamiento muy distinto al pensamiento con el que yo fui criada, ¿no? A una familia organizada, al respeto por los derechos de la gente, a escuchar a los demás. No, en Cimitarra, cuando yo llegué allí, todavía estaba muy fuerte la violencia, por lo tanto, usted no podía decir muchas cosas, no podía denunciar muchas cosas. Salía al Parque del Pueblo y usted veía cómo las mamás prácticamente vendían a sus hijos para conseguir el plato de comida de esa noche. Entonces, no, fue bastante difícil para mí. Por esas razones, volví a mi departamento, empecé a hacer radio acá en Boyacá, con la emisora en ese entonces Dorado Estéreo. Duré muchos años con Dorado Estéreo, luego pasé a Cadena Radial Boyacense. Allí en el año 2018 terminé de hacer radio, de pronto creí que ya había culminado ese ciclo y me fui a hacer prensa escrita en el periódico Boyacá 7 Días. Este es uno de los periódicos, digamos, más fuertes del departamento. Hacía parte de la casa editorial El Tiempo, pero bueno, ya conocemos en el ámbito del periodismo cómo sucedieron las cosas. Al final se separaron, pero ese periódico, digamos que sigue siendo uno de los fuertes acá en Boyacá. Entonces, estando ahí en prensa, digamos que se me fueron presentando otras opciones. Seguía, obviamente, en el Boyacá 7 Días. Vino el año pasado la pandemia, la situación se puso muy difícil, pero eso de que uno sigue luchando por lo que quiere y por lo que le gusta hacer. Del periódico nos suspendieron los contratos para marzo del año pasado y me encarreté haciendo mi propio medio, una página web de noticias. Ya afortunadamente conocía a muchas personas, conocía todo el manejo como tal de los medios de comunicación y ahí estoy. Obviamente también estoy apoyando a un tema radial, un noticiero radial que se hace pues ahora vía web porque ahora todo es por internet, y también estoy apoyando ya como jefe de prensa comunicaciones también a un personaje político de la capital del departamento. Digamos que ese es como mi recorrido, eso es lo que he podido hacer y espero me queden muchos años para seguir haciendo muchas cosas más y conociendo, por supuesto, el periodismo, que es muy rico. Interesante esta experiencia de la colega Lorena Carolina. Cuéntenos, ¿qué es lo que más le ha apasionado de la comunicación social y el periodismo? Bueno, ¿qué me ha gustado? No, es que me han gustado muchas cosas, Abraham. Como yo les decía, yo empecé acá por el tema social. Yo empecé estudiando comunicaciones por el tema social. Entonces, ¿qué me ha gustado? Me ha gustado poder acercarme a la gente
y llevarle soluciones, porque es que para mí la situación no debe quedarse en solo ir, entrevistarlos porque están mal, porque están pasando un mal momento, no sé, una avalancha, un derrumbe, se les llevó todo y ya. Se supone que si uno es el puente, pues debe conseguirle quien le ayude, ¿cierto? Entonces, no he podido con todo, obviamente, no soy súper poderosa, pero he podido conseguir quien les dé la mano, sobre todo a los niños más vulnerables de Tunja y de algunas regiones de Boyacá. En ese sentido, pues a uno le toca, me disculpan la expresión, pero echar mano de los empresarios amigos que tiene, de los políticos que de pronto le hablan bien a uno, para que sean ellos los que, si tienen las posibilidades, pues lleven lo que necesitan a esas comunidades. Insisto, especialmente a los niños. Digamos que los niños no tienen la culpa de la situación en la que nacieron, de la vida que en este momento les toca. Entonces, pues hagámosle una vida, una infancia bonita, pues para ver si ellos encaminan su vida y cuando sean grandes tienen mejores posibilidades de las que tuvieron sus papás. Creo yo que ese es el fin último del periodismo, el poder ayudar a la gente. Obviamente también he tenido contacto con muchas personas que han sufrido el tema de corrupción, que han sufrido esos proyectos que tanto vienen a prometer los gobiernos y a la larga no terminan en nada. Y ahí seguimos luchando por eso. Les cuento, por ejemplo, en Tunja hay un proyecto de vivienda proyectado hace más de 15 años. La gente pagó su casa, hay muchos a los que les están cobrando impuesto predial a Abraham y no les han entregado apartamentos, entonces están pagando impuesto predial por algo que no existe, por la casa en el aire, les digo yo. Y ahí seguimos, llevamos tanto tiempo, yo llevo más de 10 años peleando por lo mismo, pero no me canso. No soy muy paciente, pero en este sentido sí, y ahí seguimos, obviamente unidos con muchos más periodistas, pues peleando a ver si en algún momento les entregan su casa a estas personas o les dan por lo menos alguna solución. Lorena, para usted, ¿qué retos tienen los periodistas de hoy y más ahora con la pandemia? Pues como periodismo, creo que el principal reto es intentar ser lo más objetivo posible. Vemos en la última encuesta que se hizo a nivel nacional por el tema de percepción de los colombianos que la gente no está creyendo en los medios, que apenas tenemos un 40% de credibilidad, entonces necesitamos hacernos amigos de la gente, eso es lo principal, y para eso hay que ser objetivos y no estar de parte del gobierno de turno. Y en tema de pandemia, bueno, la situación económica va a ser difícil para todos los medios, no solo para los grandes o los chicos. Entonces es cuestión de persistir, de tener paciencia y de que uno sabe que no se metió esto para volverse rico, sino porque es lo que le gusta. Entonces creo que uno de los principales retos es eso, es la paciencia. ¿Qué dificultades ha enfrentado en el ejercicio del periodismo? La principal dificultad siempre es que el periodista está no para decir lo que los gobiernos o los que tienen el poder quieren escuchar, sino al contrario, o decir lo que ellos no quieren que se sepa. Entonces, los problemas que yo he enfrentado son esos, el tener que enfrentarse especialmente a la clase política, cerrar puertas en muchos sectores porque pues dependen de X o Y color político. Entonces, decir las cosas como considero debieron decirse me ha acarreado bastantes problemas con este tipo de personajes. Lorena, ¿usted cree que hay libertad de prensa en Colombia? La verdad debo decirlo que no hay libertad de prensa. Acá no solo se ve en los grandes medios, porque pues tenemos el ejemplo claro de Vicky Dávila, por ejemplo, cuando denunció la comunidad del Anillo, pero es que en las regiones también se está viendo que si ese periodista del medio relativamente pequeño no dice lo que el gobernador, el alcalde quiere que se diga, pues sí, estos personajes piden la cabeza porque así es como lo hacen. Entonces no creo que exista la libertad de prensa. Quien se anima a intentar ser libre para decir las cosas, pues sabe que se enfrenta muchas veces a quedarse sin trabajo. Por último, ¿qué mensaje le quiere enviar a los estudiantes y periodistas y comunicadores sociales de Tunja, Colombia y el mundo? Bueno, ya lo dije hace unos minutos, el periodismo no nos va a hacer millonarios. Si alguien estudió o está estudiando para volverse millonario, no, apague y vámonos. Esto no nos hace millonarios, esto se hace
de verdad por gusto. Dicen por ahí, al que le gusta, le sabe. Esto es de sacrificio, esto es de trabajar de verdad 24/7, pero es de trabajar por lo que a uno le apasiona y por la gente. Entonces, si de verdad consideran que en este momento están estudiando porque quieren esa parte social, la comunicación hace parte de las ciencias sociales, entonces porque quieren realmente ese trato con la comunidad y esa ayuda, ofrecer esa ayuda, pues bienvenido, adelante, métanle mucho empeño. Empezar no es fácil. Yo tenía un profesor que decía que cuando uno empezaba tenía que recoger cables, lo decía él, hay que empezar desde abajo, aguantar lo que sea para poder algún día que su nombre sea reconocido en su ciudad, en su región, por lo bueno, ojalá no por lo malo. Pero si de verdad creen que no es ese su futuro, que no es lo que quieren, pues mejor escojan otra cosa, porque no va a ser fácil el sacrificio que uno tiene que hacer todos los días por algo que a uno no le gusta. Ha sido muy grato tener hoy como invitada a la periodista Lorena Carolina Quintana Balaguera desde Tunja. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación a Cuartillas Radio. Zoila, muchas gracias a usted y a Abraham por abrirnos los micrófonos, por estar al otro lado del periodismo, es decir, siendo los entrevistados. Por supuesto, muchas gracias a Cuartillas Radio, a Radio Zipa Estéreo y a la emisora cultural Universidad de Antioquia por permitir este tipo de espacios para que también podamos así llegarle a la gente. Hablemos bien con el expresidente del Zipa y profesor universitario Juan José García Posada. Un saludo amistoso para los amigos y colegas y oyentes de Radio Zipa Estéreo y la emisora cultural Universidad de Antioquia, esta sección Hablemos Bien. La consulta de hoy se basa en una discusión que escuchamos por la radio sobre la utilización de la palabra parlamento, que varias personas calificaron de inadecuada en Colombia porque no hay régimen o sistema parlamentario, sino presidencialista. En este caso advertimos de nuevo el conflicto entre lo jurídico y lo gramatical, entre lo constitucional y legal, y lo que corresponde a la normatividad del español. La palabra parlamento se forma a partir del verbo intransitivo parlar, que significa en el lenguaje coloquial y de acuerdo con el diccionario, hablar o charlar, en especial con desenvoltura o desembarazo y de cosas sin importancia. Pero el vocablo ha adquirido aceptación general gracias al uso instituido y se refiere al órgano legislativo, no solo nacional sino también regional o local, es decir, al Congreso, las asambleas y los consejos. Lo más común es llamar parlamentario a un congresista, senador o representante a la Cámara, aunque también parlamentan, emplean la oratoria parlamentaria los diputados y los concejales. Parlamentar es discutir sobre un asunto o sobre un problema con la intención de llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. Se ha objetado la utilización de la palabra parlamento en Colombia con el argumento de que no tenemos régimen o sistema parlamentario. Con todo y estar organizado el Estado en los tres poderes, legislativo con un Congreso bicameral, ejecutivo y judicial, la tendencia en nuestras costumbres políticas y administrativas es al presidencialismo. Tampoco hay parlamento sino Congreso en Estados Unidos y sin embargo es muy frecuente el uso de parlamento y parlamentario para el legislativo y los senadores y representantes. En el mundo actual hay unas 50 repúblicas parlamentarias donde suele ser el primer ministro y no el presidente quien tenga la titularidad del poder. Pero en los países que no tienen parlamento sino Congreso, se llama parlamentarios a los congresistas. Si hacemos un rastreo por medio de la Internet, encontraremos que no se cuestiona el uso del término parlamentario como sí sucede en Colombia, donde todo está en debate, donde todo se objeta, muchas veces, como sucede en este caso, sin motivos convincentes. Digamos que por leguleyismo vivimos colgando de un inciso, como decía un pensador. De nuevo, el conflicto de normas entre las de índole gramatical y las de índole constitucional o legal. Deben primar para el buen uso del idioma las normas gramaticales constituidas en buena parte gracias a la costumbre. Muy amables por su atención, amigos de Radio Zipa Estéreo, la emisora cultural Universidad de Antioquia, y Hablemos Bien.
Notas al aire en Cuartilla Radio. Formar nuevos emprendedores es una de las aspiraciones del convenio firmado entre el Servicio de Aprendizaje SENA y la Gobernación de Antioquia. Ambos unieron sus potencialidades y recursos con el fin de que varios municipios y regiones se beneficien del desarrollo de proyectos de emprendimiento relacionados con la formación técnica, tecnológica y fomento del bilingüismo. La inversión estipulada es de 40 millones para la ejecución de diversos programas y estrategias con las cuales se espera beneficiar a 86,000 personas. El gobernador Luis Fernando Suárez dijo, este convenio les va a generar enormes oportunidades a millones de jóvenes de Antioquia que buscan hacer realidad sus sueños y tener un mejor futuro y bienestar, así como cumplir con el plan de desarrollo estipulado del 2020 al 2023. Desde 1940 y durante las 3 décadas siguientes, el radioteatro en Colombia fue uno de los principales componentes de la Radio Nacional de Colombia, Radio Sutatensa y la HJCK, donde fue aprovechado como un recurso eficaz para presentar a la audiencia colombiana versiones dramatizadas en diferentes temas y aunar en la educación y en el entretenimiento. El sostenimiento de la Radiodifusora Nacional por parte del Estado impulsó la democratización de la cultura y la educación a través de Radio Sutatensa, llegando a los territorios rurales a partir de la transmisión y de contenidos educativos y culturales orientados por artistas, intelectuales y educadores. El radioteatro se constituyó como uno de los principales centros de formación y experimentación del arte dramático en Colombia, que posteriormente serviría de base para el florecimiento del arte moderno en el país. El formato de presentación radial exigió un proceso de transformación y adaptación por parte de artistas, directores y personal técnico. Los recursos y el ingenio que hay en el momento de reproducir aquello que Jesús Antonio Chávez denominó en su tesis el radioteatro en Colombia en 1935, lo llamó el espectáculo sonoro en los programas de la radiodifusión. La imagen de las generaciones de los años 50 y 60 tuvo el alcance más alto en popularidad y producción. Todos los días se encendían la radiola de las casas para escuchar las aventuras de un personaje misterioso llamado Calimán y su pequeño compañero Solín. Esto marcó un referente en estas generaciones. La emisora Nuevo Mundo, matriz de la cadena Caracol, transmitió la primera radionovela titulada El Derecho de Nacer, el cual arrasó en sintonía en diferentes países de Latinoamérica. En Colombia, el radioteatro abonó el terreno para que formatos de entretenimiento como las radionovelas y telenovelas prosperaran posteriormente en los medios masivos de comunicación. Luego de una pausa en el tiempo, hoy se abre la posibilidad para el regreso del radioteatro en Colombia. En un boletín conjunto del despacho de la Primera Dama de la Nación y la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, homenajearon a las niñas, niños y adolescentes con el juego como protagonista porque han sido ejemplo de resiliencia, coraje y capacidad de adaptación frente a esta crisis de salud. Espero que de aquí en adelante sea la crianza amorosa y el juego lo que rija la formación y la educación en nuestro país, indicó la Primera Dama María Juliana Ruiz en el homenaje que se rindió a los niños y niñas del país en el Día de la Niñez el pasado 24 de abril. A lo largo del mes de abril, la Primera Dama, la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia, con el apoyo de la Corporación Juego y Niñez, el ICBF y con la articulación en territorios, con la red de tejido social Luna, se han rendido un homenaje a las niñas, niños y adolescentes bajo la estrategia de crianza amorosa más juego, con la cual se busca que esta población crezca con amor, respeto y en entornos protectores que garanticen su desarrollo integral. Esta estrategia consiste en un trabajo conjunto de la nación y los territorios y se posicionó como una herramienta innovadora para orientar y corregir con firmeza, pero siempre desde un trato amoroso y respetuoso.
Esta iniciativa comparte que aporten a formar las relaciones familiares en el hogar basadas en el respeto, el diálogo, la firmeza, los límites, la confianza y sobre todo el amor, aportando a la prevención de violencias contra la niñez y la adolescencia. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto el doctor Asael Carvajal Martínez, las periodistas Gloria Hernández Velázquez, Zoila Isabel Carvajal Almario, la practicante en locución del Instituto Metropolitano de Educación IME, Adriana Margarita Zureta Uribe, y quien les habla, Abraham Umbarila Saavedra. Somos miembros del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, pertenecemos a FECOLPER, Federación Colombiana de Periodistas, y a la Federación Internacional de Periodistas. Puede escribir sus comentarios a radiosipaestereo@hotmail.com o comunicarse con los teléfonos 231-5933, 511-9483 o a nuestro celular 322-677-3231. Nuestra página web www.cipantioquia.org. Éxitos en esta semana que comienza. Aquí termina Cuartillas, el programa realizado por el Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA. Los esperamos en una próxima emisión, los domingos a las 6:30 de la noche, con repetición los lunes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, aquí en Radio CIPA Estéreo. Cuartillas. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.